su libro. No sé si soy meritoria de esta tarea, pero bueno, voy a intentar actuar de medium entre vosotros y Javier para transmitiros el espíritu de los relatos y algunos de los mensajes que contiene su libro, que no son pocos. Bueno, el libro nos adentra en la Celtiberia a través de 3 apartados. El primer apartado, Ecos, son las voces del pasado que a través de sus historias van a construir la identidad de la Celtiberia, de sus gentes y de su territorio. El segundo apartado son fugas, y en un relato se dice que las fugas más eficientes son las de la imaginación. En este bloque los personajes se mueven entre territorios difusos, entre realidad e imaginación, pero eso les va a permitir conectar con su yo interior y encontrar respuestas y revelaciones. El tercer bloque, paraísos, son los paraísos perdidos de la Celtiberia. No solo los paisajes que han podido ser mancillados y destrozados por la mano del hombre o abandonados y despoblados. Habla tanto de paisaje como de paisanaje, es decir, el paisaje y sus gentes, ¿no? Se habla de un patrimonio intangible, de tradiciones, de costumbres, de valores, de una cultura que se muere con la desaparición de ambos, tanto del paisaje como del paisanaje. Estos 3 bloques contienen diferentes relatos con una visión compartida donde la magia que acompañaba a los celtas está presente en todo momento. Los personajes viven regresiones al pasado, conversan con profetas, consultan a sus druidas, encuentran la inspiración, el conocimiento y la conexión con el pasado y consigo mismos entre los bosques, arroyos y montañas de la Celtiberia. Como veis, os vais a encontrar con un libro muy sensorial. Yo, mientras lo leía, bueno, pues he sentido, ¿no?, el olor tan característico de este frío seco de la zona de Pinares, de donde es mi madre, como he leído tanto. He escuchado la fuerza del cierzo azotar los montes, este ruido que es como tan tenebroso y misterioso a la vez, y lo tenemos ahí mientras estamos leyendo y es maravilloso. Y también me he imaginado pues, en lo alto de una colina, en tierras altas, divisando las huellas de dinosaurios, imaginando cómo esa tierra pues, una vez estuvo llena de ovejas merinas, de comerciantes, de pastores, en fin, cómo estuvo llena de vida. Voy a detenerme en algunos relatos, solo 5, ¿vale? Porque hay casi 30. Me ha costado mucho elegir cuáles, porque son todos maravillosos y todos tienen mucho lo que detenerse. Encima te he quitado uno. Y encima me ha quitado uno. Pero bueno, cada relato te abre ventanas a referencias literarias, históricas y etnográficas súper interesantes. Lo vais a disfrutar mucho. Bueno, una de las primeras voces que nos encontramos en Ecos son mujeres de la Celtiberia. Es uno de los que más me ha gustado. El relato es un homenaje a la cara menos visible de la trashumancia. Las mujeres de los pastores trashumantes que se quedaban solas en los pueblos, casi 7 meses al año, cuidando del hogar, de los niños, de los abuelos, del ganado doméstico, de las labores del campo. Auténticas heroínas que no les quedó otra que forjar un carácter duro y echarle mucho arrojo a la vida, ¿no? Que hacían de padre y madre y proveían al hogar de todo lo que hiciera falta. Voy a citar un párrafo del relato que nos introduce un poco en este contexto. Yanguas se quedaba huérfana de hombres, como cada otoñada, desde que la Mesta convirtiera estos pastos de las tierras altas de Soria y Cameros en un mar de ganados infinitos. A partir de este momento reinaban las mujeres en el pueblo. Ellas y las cabras dictaban el curso de las cosas. Javier les hace un homenaje recordándolas y devolviéndoles el protagonismo que merecen. En el relato, además, nos muestra una realidad poco visible sobre su papel en la comunidad, y es que ellas solas fueron las que protegían y mantenían el buen gobierno de los territorios durante esta gran parte del año sin la intervención de los hombres. Estas mujeres crearon unos improvisados gineceos que recuperarían en los veranos cuando volvían al pueblo tras haber abandonado sus tierras en busca de un futuro mejor a la vez que incierto en la ciudad. Voy a citar otro poquito más donde nos muestra pues, lo valientes que eran estas mujeres y que eran capaces de hacer frente a cualquier situación, ¿no? Tu padre no volvió. Su desaparición siempre fue un misterio para ti y un gran silencio en tu familia. Su ausencia precipitó la huida. Tu madre no tardaría en escuchar la llamada de su hermano ya afincado en Tudela. Le siguieron las hermanas y todas juntas luchasteis como guerreras celtíberas para salir adelante en los nuevos horizontes. Tampoco en el exilio os hacían falta los hombres. Los relatos tienen lugar en un entorno de conexión con la tierra y con los ancestros. Incluso los muertos resurgen de sus sepulcros para contarnos su historia. El relato de Samhain o Samhain habla precisamente de la importancia que tenía para los celtas conectar con los espíritus. Samhain es una fiesta que se celebra la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre y con la que podemos conectar fácilmente porque ahora lo celebramos como Halloween, ¿no? Donde la barrera entre lo humano y lo sobrenatural se rompía, los límites entre el mundo de los vivos y los muertos, espíritus, se volvían difusos.
En el relato, el personaje vuelve al pueblo y recuerda con nostalgia cómo todavía en los 70 en España, en su pueblo, se conservaban algunas de las tradiciones con las que los celtas celebraban la noche de San Juan y que ahora se habían perdido. Por ejemplo, se colocaban velas dentro de nabos vaciados en lugar de calabazas, como se hace ahora pues, por la influencia yanqui que tenemos, ¿no? Estas luces marcaban el camino para que las almas de los muertos traspasaran el mundo de los vivos y también les mostraban el camino de vuelta al más allá. Se atrapaban manzanas con la boca en un balde lleno de agua, se celebraban hogueras en las que participaba todo el pueblo y el fuego se presentaba como un elemento renovador y purificador del comienzo del nuevo año celta. Seguimos en Ecos y dentro de Ecos hay un relato donde se nos describe la rica diversidad paisajística de la Celtiberia y hace una comparación muy ilustrativa del momento en el que un niño se muda de la zona de Pinares de Soria a la zona de Calatayud. Voy a citar este párrafo que me parece maravilloso, muy ilustrativo. Llegaste a Sestrica en un camión AVI a finales de agosto. A medida que te aproximabas a tu destino, tuviste la impresión de pasar a otro país. De la frondosidad y frescura de la Suiza soriana a esas tierras entre el Moncayo y el Jalón que luego te recordarían el Magreb septentrional. Olivos, almendros, vides, triada mediterránea que no prosperaba en los picos de Urbión donde te nacieron. Casas de rejola, adobe y tapial, encaladas, con multicolores macetas encestadas en aros entre las fachadas. Era una estampa andaluza, pero estabas en la áspera Celtiberia aragonesa, qué distinta de la soriana septentrional. También es muy curioso como el niño cuenta cuando llega a Sestrica, es un poco pues, el niño raro, ¿no? Los niños lo miran raro porque habla distinto y realmente es curioso porque la distancia entre los territorios es supera los 100 kilómetros, ¿no? Pero efectivamente eran dos lugares que no tenían nada que ver. Y dice, desde el primer momento eras el castellano, el crío que hablaba raro, un cristiano viejo en tierra de moros. Los Ecos también alternan voces que nos hablan de la historia durante la Guerra Civil, de historias durante la Guerra Civil. Por ejemplo, la de Julio Cubero en Caratorao, provincia de Zaragoza, basada en una historia real en la que un hombre huyó de los falangistas, se oculta en el monte durante semanas y gracias a sus vecinos logra volver a casa de sus padres y se esconde en un zulo durante 8 años, esperando a que acabe la guerra. También hay ecos de la posguerra, del franquismo, de la transición y del impacto que tuvieron en los territorios celtíberos los caciques surgidos tras la Guerra Civil y unas décadas más tarde la España de la corrupción, del enchufismo, de la especulación inmobiliaria y del urbanismo descontrolado. Bueno, entramos ahora en Fugas y hay algo que comparten los relatos y es que hacen las tierras de la Celtiberia hacen a los personajes conectar consigo mismos, les facilitan el autoconocimiento y también la reflexión. Dentro de Fugas hay un relato precioso, Fugamundi, de una monja que opta por un retiro total en busca de más conocimiento y sabiduría, en la ermita de Lomos de Orio, situada en la Sierra de la Cebollera. Nos muestra el poder de la imaginación y lo que la humanidad ha sido capaz de construir a través de ella a lo largo de la historia, ¿no? Para bien y para mal. La naturaleza del lugar le ayuda a conectar consigo misma y a despejar sus dudas sobre sus inquietudes espirituales. Sofía, la monja, no encuentra respuesta a su crisis de fe, ni en bibliotecas de teología, ni en corrientes orientales, ni en los libros, sino que le encuentra respuesta a su tormento en absoluta soledad al pie de esa tierra. En este caso yo me he sentido identificado un poco con la monja, porque bueno, yo lo primero que hago siempre, cuando voy a Pinares, antes de pasar por casa, me voy directamente al Comunero de Revenga. Para mí es mi santuario, es un pinar maravilloso y muy extenso, con una ermita. Y antes de llegar, estoy en el coche y ya estoy pensando, ¿no?, en respirar el aire del pinar. Cuando llego todavía me emociona la sensación de sentir que me sigue dando la calma que busco. A veces me da respuestas, a veces no, pero me aporta claridad sentir que la única verdad que existe está ahí y me pregunto si cada vez que vaya seguiré sintiendo lo mismo. Hay otro tema clave del que me gustaría hablar, está presente en muchos relatos y es el origen del despoblamiento en la Celtiberia, mancillación y explotación de la tierra a manos de unos pocos a lo largo de la historia. Me quiero detener en el relato Profeta Elías, que cuando lo leáis vais a ver que merece una conferencia en sí, porque hay muchísimos temas muy interesantes. Voy a empezar hablando de él con esta cita. Laurentina irrumpió acaparando el espacio, deteniendo el tiempo, toda una matriarca celtibérica, voluminosa, enérgica, acaparadora. Su figura imponía, pero cuando empezó a hablarme de su aldea, su tono y su expresión cobraron una extraña dulzura compatible con su dominante energética. Aquí vivíamos bien, se cogían patatas de 2 kilos, cereal de montaña, suficientes hortalizas. Teníamos ganado y animales domésticos, leña de sobra. Nos presionaron, sí, hacia finales de los 50, cuando yo era una chiquilla.
No te expulsaban directamente, pero te decían: por cada pino que se coma el ganado tendrás que abonar, no sé, una barbaridad de pesetas. Mi hijo, que es muy listo, comentaba que era un plan muy cavilado para vaciar los pueblos y llevar la mano de obra campesina a las industrias de las ciudades. Marcos, un guarda forestal que vivía en Logroño, decide refugiarse en el pueblo, sus antepasados en soledad y contacto con la naturaleza, y nos comienza hablando del origen de la despoblación de la Celtiberia y cómo el plan de estabilización propició este gran éxodo rural de los años 50. Como ya os he comentado antes, en los relatos se recuperan las voces del pasado para entender el presente también. En este caso, Marcos conecta con un pastor del siglo XVI, que ya le advierte que siempre se enriquecen los mismos a cambio del esfuerzo y penurias de los más desfavorecidos. También nos habla de la riqueza de la Celtiberia. Durante muchos siglos fuimos el principal suministro de lanas a Europa desde la Edad Media hasta mediados del siglo XIX. Cito un párrafo del relato, que es la voz del pastor. Desde esta atalaya siempre he visto cómo el esfuerzo de pastores y mayorales, su ancestral sabiduría, enriquece a los terciadores de Burgos, a los armadores de Santander, de Laredo o Bilbao, para finalmente llenar las arcas de los mercaderes de Flandes. La lana, esa estratégica materia prima, era la que alimentaba a los nobles, a los grandes comerciantes y a la corona, que cobraba aportes por la salida de los vellones desde los puertos cantábricos y por su regreso, convertidos en tejidos flamencos. Marcos, el profeta Elías, nos sigue contando cosas incómodas. Nos habla de la política extractivista, como ha mencionado antes Fran, llevada a cabo en la Celtiberia en la época contemporánea, de cómo las grandes eléctricas colocaron aerogeneradores por todo el territorio para enriquecerse, destrozaron el paisaje de la comarca y sus habitantes no recibieron nada a cambio, solo abandono. Cito este párrafo. No se posicionaba en contra de las grandes renovables, pero sí de su proliferación industrial, de su siembra colonialista en los desnudos collados para otorgar limosnas a los municipios a cambio de sustanciosos beneficios para las eléctricas. ¿Por qué no se ha dejado participar a pequeños inversores de tierras altas para que se beneficien de esta riqueza que generan sus montes y vientos? En este relato hay algo que me parece también muy interesante sobre el carácter identitario celtíbero. Marcos nos dice lo siguiente acerca del pastor. Luchaba por lo único que le había hecho vibrar en su vida, las merinas. Se batía por sus gentes, que venían cuidando ganados desde el tiempo de los celtíberos. Constante referencia al amor y respeto que profesaban los celtas a la naturaleza. Estas frases me recordaron de inmediato a mi abuelo Adrián, me permito nombrarlo brevemente, natural de Pinares, de Regumiel de la Sierra, tenía varias profesiones, era carretero, tenía su ganado y además era depositario del Ayuntamiento de Regumiel. Mi tío Adri una vez dijo una frase que creo que resumía muy bien quién era y creo que es extrapolable a otros habitantes de las tierras celtíberas de Pinares, y también de por aquí, por supuesto. Ser de Regumiel era su única razón de ser. Me permito nombrar a mi abuelo porque encarnaba ese espíritu de hombre celtíbero, ¿no? Con mucho apego a su tierra en el mejor de los sentidos, con un amor y respeto profundo por el monte y los animales, como nuestros ancestros celtíberos. Un carácter duro, como la tierra en la que le tocó vivir, apasionado por lo que hacía y con un gran sentido del deber y de hacer las cosas bien. Otro tema muy presente en los relatos es todos los personajes necesitan reconectar con los orígenes y volver al pueblo. Buscan esa autenticidad que ya se ha perdido y reivindican el espíritu de comunidad entre las actividades individualistas más propias de nuestra época, ¿no? Y de exaltación del yo. Me gustaría pararme un poquito en el relato O tempora o mores, qué tiempos, qué costumbres, dentro de Paraísos. El protagonista del relato, ya mayor, rememora con nostalgia las tradiciones y costumbres de su época durante su visita a su pueblo natal un día de San Roque. Algunas de las referencias que evoca con nostalgia son las siguientes. El niño que le lleva el almuerzo al padre al monte mientras está trabajando, el horno de pan cocer, que yo no sabía lo que era, la verdad, Javier he tenido que buscarlo. Lo describe como el principal santuario comunitario, la matanza del cochino, que se realizaba entre todos los vecinos, las calderetas comunitarias donde se compartían risas, confidencias y rodaban las botas de vino. Bueno, siempre cualquier excusa era buena, ¿no? Para hacer una comida, en fin, Semana Santa, muchas fiestas religiosas también. Las hogueras para hacer migas, chocolate no hubiera para celebrar la Virgen de Agosto. La fiesta de las Móndidas, señal de identidad de los pueblos de tierras altas. Este recuerdo de espíritu comunitario tan propio de los pueblos pequeños emociona al personaje, que en comunión con el paisaje de su infancia recuerda el pasado glorioso de su pueblo. Es la razón por la que se empecina en volver al pueblo. Lo que pasa es que cuando llega, pues sufre un shock porque ve que queda poco de todo eso, ¿no? Javier reivindica esta riqueza cultural de la Celtiberia, estas tradiciones que se pierden, pero también estas formas de vida en las que se compartía tiempo entre vecinos, se compartían recursos,
Se conectaba con la naturaleza respetándola, sirviéndose de ella sin agotarla como hacemos ahora. Bueno, tras este breve paseo por los ecos, fugas y paraísos de la Celtiberia, vamos llegando al final del libro, y la naturaleza, como principal oráculo para los celtas, nos anuncia que se acerca el fin de una era, la desaparición de una cultura, de las costumbres, de ese territorio tan singular y diverso como es la Celtiberia. Para evitarlo, Rebeca Arancón, personaje ficticio, el líder de Celtiberia Libre, relato mencionado por Fran, nos propone hacer un cambio de mentalidad. No habla de un activismo político, sino de un cambio espiritual, repensar la espiritualidad celta, retomar el equilibrio con la naturaleza en este momento clave de emergencia climática, apoyar iniciativas que favorezcan el desarrollo sostenible de nuestro territorio, en contraposición a proyectos que destruyen el medio ambiente y que no benefician a sus habitantes. También nos invita a redescubrir nuestro territorio, a sacarlo del olvido y a ponerlo en valor. Nuestra tierra lleva aquí desde antes de que la invadieran los romanos. Está llena de tesoros que ni siquiera nos hemos parado a mirar. Somos el único territorio europeo que alberga un patrimonio tan rico gracias a la confluencia de las 4 culturas que dejaron su impronta aquí, la celta, la musulmana, la hebrea y la cristiana. Somos una tierra de fronteras y eso ha determinado nuestro carácter, nos ha dado una identidad que es necesario recuperar y defender para que no se pierda. Para terminar, me gustaría añadir que para mí la Celtiberia es un lugar para encontrarse. Ha sido mi fuga personal desde que soy adolescente, por eso lo he visitado tanto. Os invito a que leáis el libro de Javier, que escojáis uno de los tantos lugares de la Celtiberia que aparecen en los relatos: el Hayedo de Diustes, maravilloso en tierras altas, el Parque Natural del Moncayo, monte sagrado para los celtas, el yacimiento celtíbero romano de Arcóbriga, en el término de Monreal y Ariza, al lado de mi pueblo, Monteagudo, la ermita de San Baudelio, en Casillas de Berlanga, una joya única que tenemos en el mundo. Que abráis el libro y dejéis volar la imaginación.